Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Desde la década de los 90, más de 15 satélites han sido integrados en Latinoamérica, como el LUSAT-1, el primer satélite argentino lanzado en 1990, el UNAMSAT-B, el primer satélite de una universidad latinoamericana lanzado en 1995, y el IRASU, primer satélite centroamericano integrado en Costa Rica y lanzado en abril de este año. De estos 15 satélites, 2 han sido de telecomunicaciones, los ARSAT 1 y 2, pero la gran mayoría han sido desarrollados bajo el estándar CubeSat, el cual especifica que los satélites deben ser desarrollados en unidades cúbicas de 10 centímetros de lado. Siguiendo esta tendencia de diseño, se tiene previsto el lanzamiento de más de 10 CubeSats integrados en países latinos para los próximos 30 años. Entre estos se encuentra Paraguay, que no planea quedarse atrás en la carrera espacial. En el acto de conmemoración de la llegada del hombre a la Luna celebrado en Asunción, el presidente de la Agencia Espacial de Paraguay, Liduvino Bielman, confía en que el país guaraní tenga orbitando su primer satélite con funciones de observación territorial para 2021. Una fecha estimada, por decirlo así, no tenemos así tajantemente, pero implica 2-3 años de proceso. Nosotros en nuestro plan tenemos previsto inicialmente para el 2021, si todo va bien. Porque en esto hay que hacer un esfuerzo importante para que esto tenga un resultado que justifique. Por el momento, la Agencia Espacial de Paraguay, AEP, fundada en 2014, se enfoca en la formación de sus trabajadores y en despertar el interés por el espacio entre los más jóvenes para garantizar el futuro de esta institución. Nosotros no queremos comprar satélites y lanzar, así es tan simple. Queremos traer conocimiento, tener transferencia de tecnología. Eso es lo que estamos dentro de la Agencia Espacial de Paraguay como una prioridad. El director de Planificación y Gestión de la AEP, Jorge Curita, dio más detalles del futuro satélite. Y queremos que hagan un trabajo de observación. Por ejemplo, la parte forestal, la parte, digamos, de la agricultura, es una observación de la tierra. Curita reconoció que Paraguay todavía está en los últimos puestos en la carrera hacia el espacio y sigue siendo el único país de América del Sur que no ha lanzado un satélite al espacio, pero se mostró confiado en que con el impulso formativo de la AEP, el país subsane esa carencia. En estos artefactos y en cualquier nave espacial, el sistema de control y navegación es el encargado de brindar tanto la posición como la orientación del vehículo. Esta es dada gracias a una combinación de sensores, que en conjunto con un sistema de procesamiento de datos y elementos conocidos como actuadores, le dan el control de la nave a sus ocupantes o sus operarios remotos. Entre los sensores que las naves utilizan se pueden nombrar algunos como sensores de luz solar, sensores magnéticos, de imágenes terrestres, de velocidad angular y de seguimiento de estrellas. La gran mayoría de ellos funcionan perfectamente para vehículos en la órbita terrestre. Pero ¿qué pasa cuando las naves están hechas para internarse en el espacio profundo, más allá de las fronteras de nuestro sistema solar? Veamos la siguiente nota para descubrirlo.
Volvamos a la órbita terrestre. Y es que aquí podemos encontrar muchas maravillas tecnológicas, como los satélites meteorológicos. Estos dispositivos, que suelen estar en dos tipos de órbitas, la geoestacionaria a 36.000 kilómetros de altura y las polares, que varían entre los 700 y 1.000 kilómetros de altura, son los encargados de recabar información sobre el comportamiento de la atmósfera de nuestro planeta para luego ser procesada y analizada para entender y predecir fenómenos como los huracanes. El primer satélite meteorológico fue el Vanguard, lanzado el 17 de febrero de 1959 por Estados Unidos, y fue el precursor para que en 1968 se aplicara el primer método matemático para predecir la trayectoria de tormentas tropicales denominados sandbar. ¿Qué hay detrás de estos métodos numéricos? ¿Son infalibles? ¿Pueden salvar vidas? Conozcamos más al respecto. Las matemáticas y la física van más allá de hacer operaciones, resolver problemas y sacar vectores. Son herramientas a través de las cuales se puede entender el desarrollo de los huracanes, así como definir escenarios de riesgo y prevenir desastres. La matemática del fenómeno predice que no podemos inferir ese tipo de fenómenos con toda la anticipación que quisiéramos. O sea, es una cuestión que no se trata de que no sepamos los científicos, se trata de que el fenómeno mismo tiene elementos de caos. Entonces la gente tiene que estar mucho más preparada para cambios súbitos. La naturaleza misma de las ecuaciones lleva fenómenos probabilísticos, de esos que son violentos, en el sentido de que en un poquito de tiempo el efecto puede ser muy grande. Estamos acostumbrados a cosas graduales, ¿no? O sea, si uno examina las matemáticas de un péndulo, bueno, pues uno puede determinar dónde va a estar, en qué momento. Las ecuaciones estas que estoy mencionando, parciales, no lineales, están sujetas a cambios en sus soluciones, con tantito que cambie la frontera, con que haya un poquito más de enfriamiento, con que pase un huracán en un lugar un poquito más caliente, aumenta su energía, puede cambiar súbitamente de dirección. El trabajo que se realiza necesariamente requiere de cómputo y de cómputo avanzado, de tecnología que no teníamos hace 80 años, hace 50, y ahora sí disponemos afortunadamente de tecnología para poder tener modelos y al menos con 4 o 5 días de anticipación saber por dónde va el fenómeno. De todas formas, los fenómenos actualmente son más violentos. Los sitios de red especializados están monitoreando lo que está ocurriendo en muchas regiones del planeta. Y entonces se determina, a partir de las ecuaciones de transporte, cuáles son las posibilidades. ¿Qué probabilidad hay que se forme una depresión? Luego, ¿qué probabilidad hay que se forme una tormenta tropical? ¿Qué probabilidad de que después pase huracán? ¿En cuánto tiempo? Escribir esas ecuaciones de transporte y empezar a resolver los casos simples, correr códigos de cómputo, hacer los mapas, ¿no? Temperaturas, velocidades, o sea, todo eso no es, digamos, una física ultra avanzada en el sentido de que tengamos que saber relatividad general, agujeros negros, supercuerdas. Es una física bien conocida, pero eso no la hace simple, porque son ecuaciones parciales no lineales y los códigos de cómputo tienen que vencer una cantidad de dificultades impresionantes. El judo es un arte marcial de origen japonés, que es considerado un deporte olímpico desde su primera inclusión en las Olimpiadas de Tokio en 1964. Sus orígenes se remontan hasta 1882, cuando Jigoro Kano tomó los elementos y las técnicas menos peligrosas del jiu-jitsu en una búsqueda para crear un arte marcial cuyas técnicas pudieran ser practicadas sin exponer demasiado a sus practicantes. De esta manera surgió un método de combate que ahora es uno de los más populares en el mundo y del que han derivado otros como el sambo ruso y el Krav Maga, y que ha tenido impacto hasta en la lucha por los derechos de la mujer y la equidad de género. Como es el caso de las Juju Suffragettes de Londres, que practicaban el arte marcial para defenderse de las posibles agresiones de la policía durante sus protestas para tener derecho a votar. Otro destacado ejemplo del avance de la equidad de género de la mano del judo nos lo da Yuko Fuji. Veamos su historia. Yuko Fuji está haciendo historia en Brasil. Es la primera entrenadora del equipo masculino brasileño de judo.
Oriunda de Japón, fue designada de manera sorpresiva por la Confederación Brasileña de Judo, que aspira a un cambio de dirección rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Algo inimaginable en gran parte del mundo. En potencias del judo como Japón, Francia o Rusia, son los hombres quienes entrenan las escuadras tanto masculinas como femeninas. El panorama se repite en todo el espectro deportivo. No pienso, soy una mujer y los otros son hombres. Nunca pensé así. Nunca pensé en eso. Mi pensamiento es siempre así. Sino que siempre pienso, puedo utilizar mis fortalezas para ayudar al equipo. Para ayudar a equipe. Por ahora la japonesa, cinturón negro de 35 años, ha sido recibida con mucho entusiasmo. Ella es muy hábil, si vacilas un poco ante ella, te manda a la lona. Fuji había sido reclutada en Brasil en 2013 tras integrar el equipo técnico de la escuadra británica en los Juegos de Londres 2012, con plata para Gemma Gibbons y bronce para Karina Bryant. En Río fue asistente de entrenamiento de los equipos de ambos sexos y su nombre se elevó aún más cuando Rafaela Silva, a quien entrenó, ganó el oro. Como ella trabajó antes con el equipo femenino, va a poder llevar eso al equipo masculino. Creo que va a ser un diferencial. Sensei Yuko, como la llaman con respeto sus nuevos discípulos, no piensa en un legado y se concentra en elevar las capacidades de su nuevo equipo. Veremos en el futuro si soy una pionera o no. Si fiquei de pionera o no. Para Fuji, las luchas de género son algo abstracto. Las batallas las gana en el tatami. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, en los países industrializados, los herbicidas son aplicados a un porcentaje de entre el 85 y 100% de todos los cultivos principales que producen. Su importancia económica se traduce en que, por ejemplo, en el Reino Unido existen estimaciones de finales de los 80 que indican que por cada libra esterlina que se gastó en pesticidas, se generó un ingreso adicional de 5 libras más, marcando una importante dependencia de su utilización para buenos resultados económicos en la producción agrícola de estas naciones. El uso de estos compuestos químicos, a pesar de resultar tremendamente ventajosos económicamente, desafortunadamente también podrían acarrear riesgos para la salud de quienes se encuentran expuestos a ellos. Estos cultivos de soja en Dique Chico, en la provincia argentina de Córdoba, son fumigados con glifosato, un controvertido herbicida contra el que muchos activistas están en pie de guerra. Una de ellas es Sofía Gatica. Yo entré a una propiedad para impedir que toda esa fumigación, todo el veneno que entra sin permiso a las viviendas. Entonces, eso, que ellos pueden entrar a nuestros hogares sin permiso y nosotros le tenemos que pedir permiso a ellos para que no nos maten. Según la Organización Mundial de la Salud, el herbicida desarrollado para los cultivos con semillas transgénicas es probablemente cancerígeno. Los activistas denuncian que desde que comenzó la fumigación con glifosato en Argentina, las poblaciones de las zonas rurales registran mayor incidencia de cáncer y de malformaciones al nacer. Fabián Tomasi, quien trabajó en la provincia de Entre Ríos, surtiendo de herbicidas a los aviones de fumigación sin protección, está convencido de ello. Esto es tremendamente engañoso, es una trampa que nos han plantado, gente muy poderosa, que va a hacer de que no quede nadie. Presionados por los pobladores, los alcaldes de los pueblos argentinos han emitido ordenanzas que regulan las fumigaciones, pero son impugnadas por los productores que defienden sus prácticas agrícolas y argumentan que no hay un soporte científico contra el herbicida. Las legislaciones van avanzando y van poniendo penas y multas a quien hace mal las cosas. Pero lo que sí necesitamos, además de esto, es urgente el control, porque si por parte del Estado no hay un control, no va al lugar, no verifica los daños, no estamos avanzando. En Argentina, las siembras con semillas transgénicas comenzaron a fines de los años 1990 y desplazaron paulatinamente a la cría de ganado. Al cierre de junio de 2018, el país se había convertido en el tercer mayor productor mundial detrás de Estados Unidos y Brasil. Una cosecha que implica millones de litros de glifosato vertido. Se estima que los cocodrilos, tal y como los conocemos ahora, aparecieron en el Eoceno hace 55 millones de años. Pero el género Crocodilia, que incluye especies como aligátores, caimanes y gaviales, se remonta a más de 80 millones de años en el pasado, es decir, durante el Cretácico tardío.
Un dato curioso de estos reptiles que llegan a vivir entre 50 y 80 años y que se encuentran en África, América, Asia y Oceanía es que son los parientes vivos más cercanos de las aves. ¿Les encuentra similitud? Desafortunadamente en algunas regiones se encuentran amenazados, pero hay quienes se encargan de preservarlos con muy buenos resultados. Veamos un poco acerca de ellos. Fuerte, fuerte, fuerte. Ok, sáquelo, ya le llevo. Macho. Dándole buenas referencias a él, yo me imagino. Ahí, 3. Hace más de 40 años las poblaciones de cocodrilos eran bastante escasas. Había una altísima extracción de cocodrilos para el uso de sus pieles. Además de eso, había una pérdida importante de hábitat por el aumento en actividades agrícolas, lo cual hizo que las autoridades del momento lo incluyeran como una especie en peligro de extinción y se incluyera además en tratados internacionales de protección. Esto ha hecho que las poblaciones de cocodrilos se recuperen, algo que es atípico a todas sus zonas de distribución en América. Solo es comparable el crecimiento poblacional de Costa Rica con lo que ha sucedido, por ejemplo, en Australia. Una de las principales herramientas que hemos logrado desarrollar para evitar la extinción del cocodrilo es la identificación de las áreas donde él generalmente habita, así como las actividades humanas que generan presión a su entorno natural. El cocodrilo americano, cocodrilo de agua salada, es un animal que puede llegar a medir hasta los 6 metros. Típicamente encontramos animales que rondan los 2 a 3 metros y que pueden llegar a pesar hasta 200 kilos o un poco más. Son animales altamente territoriales, principalmente en época reproductiva, que pueden generar un ataque si se invade su territorio. El territorio actualmente está siendo compartido con actividades turísticas y las malas prácticas de alimentación han disminuido la brecha que hay entre nosotros y ellos, provocando que ellos se estén acercando constantemente a los humanos. Con el mapeo generado hemos logrado, en este caso, identificar las áreas de convivencia entre el ser humano y el cocodrilo para su conservación y la seguridad de las personas. La tarea de cuidado y conservación de las especies es una actividad que también incluye a aquellas que están bajo un esquema de consumo humano en grandes masas, como las envueltas en la pesca y la acuacultura. Estas necesitan de metodologías de explotación y consumo sustentables, con el fin de preservar la ecología acuática y marina. En México, por ejemplo, tan solo durante la celebración de la Semana Santa, en la que se acostumbra a consumir una gran cantidad de productos de origen marino y de acuacultura, se consumieron aproximadamente 325,000 toneladas de este tipo de alimentos. Veamos una interesante nota sobre técnicas sustentables de producción de una de las especies que entran en estas cadenas y categorías, las ranas. En el municipio de Zitácuaro, Michoacán, los criadores de ranas tienen el objetivo de cultivar a esta especie contemplando métodos sustentables de acuacultura rural, lo que les permite competir en el mercado con productos de calidad y que respeten el cuidado animal. En el lugar de cultivo se realiza el proceso completo de reproducción, incluyendo el desove. Cada pareja de ranas pone entre 4 y 5,000 huevecillos, de los cuales sobreviven alrededor de 1,500. Los renacuajos son totalmente herbívoros y pasan de 7 a 8 meses en este estado antes de convertirse en ranas. O sea, es completamente natural y completamente herbívoro. Va creciendo el renacuajo y cuando hay un cambio en el ambiente, inicia la metamorfosis. Le empiezan a salir las patas de atrás, le empiezan a salir las patas de adelante y se le absorbe la cola y se vuelve ranita. Y la ranita se convierte en completamente carnívora. O sea, hay un cambio de alimentación radical y se vuelve completamente carnívora. La producción de las ranas tarda hasta un año desde el desove hasta que alcanza su tamaño comercial de unos 350 gramos. Estos productos son reconocidos por sus características, incluso son solicitados por restaurantes y hoteles que tienen cuotas de compra sustentables, establecimientos que están en aumento.
Por otra parte, para lograr el fomento a la acuacultura sustentable, el Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas lanzó la campaña Pesca con Futuro para posicionar en el mercado productos y que cuenten con certificados en términos de sustentabilidad, tanto de pesca como de acuacultura. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, enviado Notimex. Las creencias religiosas son una de las muestras culturales que reflejan más significativamente la diversidad que existe entre todos los seres humanos, expresadas en la gran variedad de formas de pensamiento derivadas de ellas. Una de las religiones es la fe Bahá'í, que actualmente está posicionada como la número 15 en cantidad de adeptos alrededor del mundo, con una cifra de poco más de 7 millones de creyentes, que incluyen a más de 2.100 distintos grupos étnicos alrededor de todo el mundo y cuyo país con más fieles es la India. El primer templo de esta fe en el continente americano se encuentra en Chile. Este es el primer templo de la fe Bahá'í en Sudamérica y está situado en lo alto de las montañas que bordean la capital chilena. Se ha consagrado en los últimos años como un lugar de peregrinación obligatorio tanto para turistas como para visitantes nacionales. Así lo certifican las cerca de 50.000 personas que acuden a sus instalaciones cada mes, según lo indicó el director del recinto, Eduardo Ríoseco. El templo se abrió en octubre del 2016 y en este momento estamos recibiendo un aproximado de 50.000 visitas mensuales. Desde su inauguración no ha parado de atraer con su singular belleza e idónea localización a miles de visitantes que llegan hasta sus puertas con el objetivo de comprender los fundamentos de una fe que aspira a ser universal y a aglutinar a personas de cualquier tendencia religiosa. La fe Bahá'í nació a mediados del siglo XIX en Persia, actual Irán. El templo Bahá'í simboliza en el fondo las enseñanzas de la fe Bahá'í, que es de donde surge todo esto, ¿no? La fe Bahá'í plantea como una de sus principales enseñanzas la idea de que, bueno, toda la humanidad, independiente de cuáles sean nuestras creencias, nuestra historia, nuestros orígenes étnicos, en fin, nuestras ideologías, toda la humanidad comparte una misma esencia espiritual que tiene un origen divino. Sin embargo, lejos de convertirse en un lugar de peregrinación espiritual, el templo ha alcanzado una inusitada fama por su belleza arquitectónica, obra de la firma canadiense Hariri Pontarini Architects, así como por su envidiable localización, bajo la cual descansa la siempre dinámica y ruidosa ciudad de Santiago. La religión llega a Sudamérica a finales de 1930, principalmente de Europa y Norteamérica, a través de un grupo de religiosos que recaló en Santiago, donde fueron aceptados por la sociedad chilena, razón por la cual decidieron que el primer templo de este dogma se erigiera en la capital del país austral. ¿A quién no le gustan los dinosaurios? Estos enormes animales que vivieron desde hace más de 200 y hasta hace aproximadamente 65 millones de años. Nos han cautivado a todos con la majestuosidad de sus formas y la inmensidad de sus tamaños. ¿Se han preguntado por qué algunos dinosaurios, como los saurópodos, eran tan grandes? Un nuevo descubrimiento indica que pudo haber sido gracias a sus sistemas digestivos, su estructura ósea y un sistema respiratorio muy eficiente, muy similar al de las aves. ¿Quieren saber de qué descubrimiento se trata? Vamos a ver esta nota. Descubrieron en Argentina restos de una especie de dinosaurio gigante, que sería la más antigua hasta ahora. Según un informe publicado el lunes en la revista científica Nature Ecology and Evolution, la especie bautizada como Ingenia prima vivió en el Triásico superior muy alto, posiblemente hace 205 millones de años, y era 3 veces el tamaño de los dinosaurios de ese periodo. Hasta este descubrimiento se consideraba que el gigantismo había surgido durante el periodo Jurásico, hace 180 millones de años aproximadamente. Se estima que la especie alcanzó entre 8 y 10 metros. El ejemplar hallado se encontraba todavía en desarrollo y medía entre 6 y 7 metros, además pesaba 10 toneladas. El Ingenia prima era un dinosaurio herbívoro, cuadrúpedo y que se distingue por tener el cuello muy alto y cola muy larga. Los investigadores hallaron algunas vértebras del cuello y de la cola, huesos de las patas anteriores y partes de las traseras en 2015, en el yacimiento Valde de Leyes a 1.100 kilómetros al oeste de Buenos Aires.
Antes, durante y a finales de la Segunda Guerra Mundial, las migraciones de poblaciones judías desde los territorios que ocupaba la Alemania nazi durante el desarrollo del conflicto tuvieron un profundo impacto sociocultural en todo el mundo. En Latinoamérica este fenómeno se vio reflejado en la llegada de más de 100.000 judíos a países latinoamericanos, destacando Argentina y Brasil, a donde en conjunto llegaron más de 60.000 de estos desplazados. Pero los impactos sociales más profundos no se dieron por el número, sino por quiénes eran los que llegaban. Un ejemplo de esto es Ecuador, donde tan solo se establecieron alrededor de 3.000 judíos, pero tuvieron un impacto muy trascendente en la historia de este país sudamericano. La migración judía en Ecuador, Ciencia, Cultura y Exilio 1933-1945 se presenta en el país andino como la primera investigación sobre hombres y mujeres judíos, principalmente centroeuropeos, que llegaron a Ecuador como refugiados durante el nazismo y se convirtieron, sin quererlo, en sigilosos protagonistas del desarrollo económico, social y cultural de la nación suramericana en la segunda mitad del siglo XX. Así lo informó el académico argentino y autor del libro Daniel Kersfeld. Yo siempre digo que, terminando el estudio, me di cuenta de que había unas 15 o 20 personas de estos judíos, de estos inmigrantes, sin las cuales uno no entiende lo que es el Ecuador moderno. O sea, son 20 personas que ayudaron al desarrollo del país en las más diversas ramas. Publicado por la Academia Nacional de Historia de Ecuador, el libro repasa la historia del judaísmo ecuatoriano, marginal hasta la llegada de aquellos que escapaban del Tercer Reich, y según Kersfeld, en el país suramericano hay algo particular. Por la época en que se había producido, ¿no? Directamente en los años del nazismo o ya durante la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo muy particular por el número reducido de inmigrantes judíos llegados al país, pero al mismo tiempo llamativo en el sentido de que en ese número tan reducido había un gran número de personalidades. El origen de los inmigrantes judíos era mayoritariamente alemania-austriaco, aunque también arribaron de Checoslovaquia, Polonia o Rusia. En el periodo que comprende los prolegómenos de la contienda europea y la posguerra, el investigador calcula que entre 3.000 y 4.000 judíos alcanzaron Ecuador, país del que muchos ni habían escuchado. Parte de ellos tenían una buena posición económica en sus países de origen, títulos universitarios y en algunos casos gozaban de amplio reconocimiento profesional, por lo que estaban muy bien integrados en la sociedad. En el país andino, la comunidad judía tuvo certeros avances en los campos de la arquitectura, medicina y la industria farmacéutica. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en www.noticiasnsc.com. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.